Va a ser muy rápido. Les voy a poner también el video que les puse, uno de los videos que les puse en la parte de Facebook, porque de ahí puede que saque alguna pregunta de examen. Obviamente, nada más va a ser una o dos, ya para la vuelta B. No sé si tenga personas de otro grupo, favor de ponerlo en el chat, nada más para que quede registrado. Y vamos a ver rápido, yo creo que no vamos a tardar más de una hora en esta clase. Si me escuchan todos bien. Sí, profesora, sí se escucha. Se escucha. Perfecto. ¿Cómo van con su guía? Quedó todo claro, ya con la plática que tuvimos ahí. Ok, los que son de otro grupo, pues aquí ya tengo, bueno, estoy viendo sus nombres y yo se las hago pasar a su profesor. Esperemos que su profesor todo salga bien con su familia. Recuerden que ahorita está un poquito complicada la parte de la tercera ola por COVID. Entonces, a seguirse cuidando, vacúnense, enciérrense al menos los 15 días. Recuerden que la vacuna pues va a ser eficiente una vez que hayan cumplido la segunda dosis, entonces va para un poquito para largo. Vamos a ver todavía qué pasa con respecto a las clases y a ver si cómo se va a regresar, si va a ser semipresencial, en las clases que son completamente prácticas, ¿no? Que sí hacen mucha falta. Digo, el siguiente semestre no sé si tenga un grupo de biología celular o de histología, pero es al menos en la parte de histología, pues sí es necesaria la parte práctica, aunque ahí sí es pura memoria visual. Pero bueno, ¿qué hora es? Unas 4:13. Entonces vamos a ver hoy de forma muy rápida el tema de cáncer. Esta presentación ya también se las había hecho llegar. Entonces, ¿por qué es importante entender este proceso de cáncer? Bueno, porque todos los animales al final están expuestos a presentar esta enfermedad. Ustedes en clínica es muy común que les lleguen los animalitos con pequeños bultos que podrían hacer cáncer de tipo benigno o maligno, simplemente llegan con sus tumores, con sus bolas y no sabemos la gravedad de la enfermedad hasta que se tiene que extirpar y en el momento de poder extirpar, pues un análisis histopatológico para ver las características del tejido y si se logra tiene capacidad de diseminarse, ¿no? Que es lo que le da la característica de ser muy invasivo, perdón, y de convertirse eh, eh, en un cáncer de tipo maligno, ¿no? Aquí voy a seguir admitiendo, llevamos 49 personas. Entonces aquí les puse algunos datos que una de cada 5 personas va a morir de cáncer. No sé si se acuerdan de la plática que tuvimos de inmunidad en el que les mencionaba que personas que habían sido esta teoría de la higiene, en donde se dice que personas en donde su sistema inmune no está expuesto de forma constante de niño a pequeños patógenos, pues no se va a poder autorregular. ¿Y qué pasa en personas adultas o que también presentan obesidad, que son procesos inflamatorios eh, que se presentan de forma constante? Pues ello va a desarrollar o se puede desarrollar más fácilmente que las células cambien o muten en su ADN. Recuerden que el cáncer al final es una enfermedad de tipo
en donde esta enfermedad genética se va a transmitir y a proliferar de forma secuencial, ¿no? Entonces, vean la cantidad de personas que podemos o que pueden llegar a desarrollar un cáncer. O sea, realmente aquí se menciona, bueno, que el cuerpo humano está formado por más de 10 de 10 a 14 mil células sufren mutaciones. Estas mutaciones, pues realmente, imagínense, todas nuestras células pueden sufrir mutaciones y las que van a sufrir mayor cantidad de mutaciones son aquellas que están en constante división celular. Entonces, por eso ahí podemos empezar a ver diferencias entre qué tipo de células pueden empezar a presentar con mayor frecuencia eh, un proceso cancerígeno. Y vemos en el caso de la piel, pues las células de la piel constantemente están en división mitótica, está volviendo a reepiteliarizar el tejido, comparación obviamente con un sistema nervioso donde no hay procesos como tal de mitosis. Eh, Luego, entonces, aquí les menciono que estos componentes básicos del cáncer, pues como toda célula, pues va a tener un proceso de crecimiento, de diferenciación específica de la célula y el propósito de cualquier tipo de cáncer es expandirse y más si es un cáncer o las mutaciones son tan graves que tienden a diseminarse y es lo que estamos viendo en esta imagen de la derecha por una tomografía computarizada de una persona en donde vemos cómo se disemina el cáncer. Entonces aquí está teñido el tejido cancerígeno en esta persona y vemos cómo se ha diseminado a este proceso, no sé si aquí lo puse, a este proceso de diseminación de las células cancerígenas y que tiene que ver con la malignidad, ¿cómo se llama? Metástasis. Exacto. Entonces, esta metástasis es muy evidente y aquí es muy importante porque imagínense para retirar de forma quirúrgica, para retirar, aquí se está marcando todas las células cancerígenas, pero evidentemente en un proceso quirúrgico va a ser muy difícil retirar todas estas masas y más si ya no están como tal englobadas dentro de esta persona o un animalito. Entonces, por eso cuando se extirpa un crecimiento celular, se quita más allá, se trata de quitar hasta células sanas para tratar de no dejar una célula cancerígena. Obviamente es muy difícil con una célula cancerígena que se mantenga ahí, pues evidentemente tiene todo para seguir creciendo. Por eso aquí hay mucha investigación, después si lo quieren revisar, investigación que ver con esta parte de las nanopartículas, que son pequeños acarreadores y que pueden servir como acarreadores de medicamentos y una vez que se marquen así como vemos en esta imagen todos los sitios de cáncer, se pueden elaborar nanopartículas con el medicamento cancerígeno y literal inyectarlo hay experimentos en roedores en donde se les inyecta las nanopartículas con el medicamento específico para cáncer y se ve cómo disminuye de estas masas en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente en humanos todavía no está probado, pero en animales como en roedores, en conejos también, hay evidencia de tratamientos con la utilización de nanopartículas. Em, a ver, vamos a la siguiente. Entonces, este proceso de metástasis es muy importante. Entonces, existen diferentes formas de clasificación de los tipos de cánceres y
obviamente no es el tema como tal o el objetivo de esta materia, pero sí lo que tienen que entender es que dependiendo del origen de, de- del cáncer, va a ser el nombre que va a tener. Entonces, puede haber muchísimos nombres asociados a los diferentes tipos de cáncer. Aquí tenemos algunos ejemplos. El ejemplo en este caso tenemos el carcinoma, que corresponde a las células epiteliales. Dentro de estas células epiteliales, vean, el 80% que corresponde a los tipos de cánceres corresponde al del tejido epitelial que tiene el nombre de carcinoma. Y esto asociado otra vez a lo que les había comentado, el tejido epitelial de revestimiento que tiene que ver con las células epiteliales son células que constantemente se están reproduciendo. Eh, ¿Y qué tenemos aquí? En esta gráfica de la derecha, aquí vemos la incidencia y la mortalidad eh, de este tipo de cáncer y vean, tenemos en cavidad bucal que puede estar asociado a, a los fumadores o, por ejemplo, a tomar cosas muy calientes, a las personas que les encanta tomar el café, la sopa hirviendo. Obviamente el epitelio que se localiza en la cavidad bucal, en la faringe, pues es epitelio de revestimiento. Evidentemente va a sintetizar, se va a reproducir de forma más elevada en caso de que se lesione este tejido, en este caso por cosas calientes, ¿no? También un sistema de recuperación o de protección para esta zona, pues es la queratina, ¿no? Entonces, ustedes lo van a ver en histología, esta zona literal si tiene una parte más densa de queratina es porque este tejido se está viendo este, estresado y se está viendo dañado por la fricción constante y el calor, ¿no? Entonces, vean, órganos digestivos también es muy común, respiratorio, vean, todos estos corresponde a carcinomas que tienen que ver con cáncer en tejidos epiteliales. Obviamente el de piel también es muy común ahora que ya no hay como tal esta capa de ozono que nos pueda proteger. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, esto es en general, ¿no? En el caso del tejido conjuntivo, recuerden los diferentes tejidos que podemos encontrar en los organismos, ya sea tejido conjuntivo o aquí está mal escrito, tejido muscular, pues se les denomina cáncer como sarcoma. Entonces, los sarcomas están asociados tanto a tejido conjuntivo como a tejido muscular y obviamente a células que tienen que ver con sistema linfoide, sistema inmunitario, pues se le denominan leucemias o linfomas. Entonces aquí vemos que les puse varias imágenes, este tejido epitelial de revestimiento con células de tipo cilíndricas, aquí tenemos la luz del órgano, tenemos un conducto normal. En el momento en que hay un sobrecrecimiento de estas células, evidentemente va a obliterar la luz del órgano. Y aquí viene lo peor, si esta célula, como les había mencionado, es de tipo maligno, pues va a tratar de escapar. Y en este escapar, evidentemente, usa el sistema linfático o los vasos sanguíneos para poder migrar. Estas células, vean cómo la morfología de las células cambia totalmente. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Pues mucha, ¿no? Porque vamos a encontrar que existen moléculas que pueden ser cancerígenas, ¿no? Ustedes lo van a ver durante toda la carrera, les van a decir, el formol es cancerígeno, que son productos químicos que se van a ir utilizando en la carrera ustedes para hacer sus prácticas. Siempre hay que revisar las etiquetas, siempre hay que usar guantes, porque la interacción constante de estos productos con su piel, la piel que es un tejido epitelial que se reconstituye,
está en constante mitosis, pues evidentemente favorece la aparición de algún tipo de cáncer. Entonces, hay carcinogénicos. Estos carcinogénicos se pueden clasificar como de tipo químicos o por radiación. También obviamente va a haber algunas, se me fue la palabra, algunas predisposiciones de tipo genético, en el cual la mamá, la abuela, etcétera, pues se vieron favorecidas por alteraciones en el ADN que favorecieran los diferentes tipos de cáncer, ¿no? Como es el de mama, por eso la imagen inicial, donde siempre hay que estar al tanto de las revisiones y más por la cantidad de casos que pueden existir. Ya vieron que de una entre 5 personas va a tener como tal cáncer y esta puede ser mortal. ¿Qué cosas también dentro de nuestra carrera como médicos veterinarios estamos expuestos? Bueno, si alguien va a clínica y constantemente se está exponiendo a los rayos X, pues esto puede dar como consecuencia modificaciones en el ADN de las células y que se acumulen y estas desencadenar un proceso cancerígeno. También los rayos ultravioleta, los famosos rayos ultravioleta del sol y que ello vean, aquí les puse este esquema del espectro de la luz. Aquí tenemos estos rayos ultravioleta que vean que la longitud de onda va de 100 hasta 400 nanómetros. Sin embargo, tenemos diferente espectro o tamaño de esta longitud de onda y vean, esto se ha podido utilizar. Pues, no sé si alguien va al laboratorio, después van a poder tener acceso ya cuando hagan trabajo profesional o tesis, prácticas profesionales, etcétera, pues los rayos ultravioleta también nos sirven como una forma de esterilizar sustancias. Por ejemplo, cuando están en una campana de extracción, que prenden la luz ultravioleta, que se debe mantener ahí por 1 hora, pues evidentemente esta longitud de onda nos va a servir o va a ser de utilidad si tenemos ahí material como tubos o queremos esterilizar, no sé, solución salina fisiológica, que la dejamos abierta, algunos cultivos antes de poder hacer nuestra siembra. Sí, también obviamente los rayos X pueden generar malformaciones de los fetos, por eso cuando se toman placas de los animales, generalmente debe de ser en el último tercio de la gestación. También en los humanos pasa lo mismo cuando están al inicio. Recuerden que durante la gestación, al inicio de la gestación, en humanos, ¿no? Que serían los 9 meses, el primer tercio, la primera etapa de crecimiento rápido es cuando se forma prácticamente todo. Eh, en- en- por ejemplo, ¿no? En los humanos, las mujeres, realmente el primer mes es el crítico. Y generalmente cuando se enteran en las mujeres cuando están embarazadas, después del primer mes. O sea, el periodo crítico es el primero, segundo mes, es donde realmente existe mucha, como vimos, mucha actividad mitótica y se están formando las diferentes capas del ectodermo, endodermo, mesodermo, y que ahí sí reciben una radiación, en este caso como los rayos X, evidentemente puede haber ruptura de lesión o translocación de algunos genes que como consecuencia nos puede dar en malformaciones. El ultrasonido es lo más, eh, lo más viable porque no nos está causando ninguna, no se ha comprobado que cause ninguna malformación. De hecho, es la técnica más eficiente desde ver los folículos hasta ver si ya está gestando. Realmente es inocuo
pero por el tipo de longitud a través de onda que le permite atravesar como tal las paredes del tejido, podemos lesionar el ADN. Por eso aquí en cuanto a radiación únicamente se considera rayos X y recordar, ¿no? Que en clínica hasta que ya esté casi por parir la gatita, la perrita, etcétera, se hace una placa para ver la cantidad de cachorros que tiene, para ver si van a poder salir por el canal, ¿no? Y medir las cabezas, etcétera. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, otra vez esta de los rayos ultravioleta. Este es muy importante porque yo no sé cómo está de moda. No sé si hay trabajos, la verdad no me he puesto a investigar, pero estas mujeres que les encanta ponerse uñas postizas, obviamente se ponen las manos a los rayos ultravioleta. Digo, y está bien que le den a las uñas y que les sirva para secar sus uñas largas, pero al final están exponiendo parte de la piel y si lo hacen de forma constante, pues yo no me arriesgaría tanto a ese tipo de prácticas, ¿no? Eh, y se están haciendo como muy comunes. Entonces, vamos a la siguiente. Vean en esta imagen, tenemos diferentes etapas de progresión del desarrollo de cáncer en el cuello uterino. Recuerden que el cuello uterino, por eso se hace la prueba de Papá Nicolau, para en realidad la prueba de Papá Nicolau es la tinción que se utiliza para evaluar las características morfológicas de las células. Y aquí vemos en a ver, mi pluma, en este cuello uterino, vemos el epitelio de forma normal. Entonces aquí tenemos evidentemente los diferentes estratos de este epitelio de revestimiento que es estratificado. Otra vez vean cómo les mencionaba que es un epitelio en constante división mitótica, que lo estoy señalando aquí. Vean cómo aquí el núcleo que se ve de coloración basófila, que es este morado, es esta coloración morada, vemos cómo está en constante división. Evidentemente, si hay algún virus que esté irritando este tejido, pues puede modificar, no provocar alteraciones genéticas. Todo esto de acá es tejido conjuntivo, ya después se van a pelear con histología, van a poder identificar los vasos sanguíneos, estas rayitas a qué corresponden. Recuerden que solo hay algunas células que son los fibroblastos que encontramos en la matriz extracelular que nos sintetizan parte de la matriz y de la queratina. ¿Qué más? Y entonces vemos, aquí lo importante es vean cómo se modifica este proceso de síntesis de mitosis. Aquí evidentemente el animalito ya está muerto y se hacen estos cortes histológicos, son evidentemente animales diferentes, en donde se provoca o se utilizan sustancias para poder generar, hay modelos modelos animales para poder generar cáncer. Evidentemente, ustedes llevan la clase de bioética y debe de haber los famosos puntos terminales en donde en el momento en que el animal se detecte dolor, malestar, pues evidentemente se le mata. Entonces, en este experimento, vean cómo la neoplasia que se está generando, pues es por un problema en la regulación de la mitosis. Entonces, ¿qué característica deben tener las células cancerígenas? Pues que rompen todas las reglas de la división celular. No les importa que tengan alteraciones en el ADN, por lo tanto se van a brincar los puntos de control que vimos en las clases de ciclo celular. Y recuerden que en los puntos de control que observamos en el ciclo celular, uno muy importante era en la etapa de
S de síntesis, donde se duplicaba la información genética. En ese punto es el punto más vulnerable porque aquí si se detecta un error se debería mandar a apoptosis, como lo vimos ayer en la clase de ayer. Sin embargo, si se generan proteínas que evitan la apoptosis, pues estas células van a estar creciendo. Y vean aquí algo muy importante cuando es este carcinoma invasivo que está mencionado aquí en el número D, en la última imagen, vean cómo el epitelio de revestimiento empieza a generar prolongaciones, empieza a invaginar en el tejido conjuntivo. Vean cómo ya se pierde totalmente a simple vista la coloración del tejido conjuntivo. Vean cómo al inicio está como un rosa pálido homogéneo que corresponde a fibroblastos, a toda esta matriz extracelular. Y en el último caso vemos cómo ya está invadido por puras células y además el tejido epitelial de revestimiento se está invaginando, se está integrando. Y algo muy importante y que van a ver también en histología es que el epitelio de revestimiento jamás está irrigado. No van a encontrar irrigación en el epitelio de revestimiento. Si nos regresamos otra vez a la primera imagen, vean, esta es una característica muy importante de todos los epitelios de revestimiento y es que carecen de irrigación, es decir, que carecen de vasos sanguíneos. Toda la irrigación o la captación de nutrientes para estas células, porque evidentemente necesitan nutrientes, es por difusión y se logra por el tejido conjuntivo que sí tiene vasos sanguíneos y que les estoy señalando aquí en esta bolita. Aquí también hay un vaso transversal. Aquí abajo, este otro es un vaso sanguíneo. El único lugar donde debe de existir irrigación en este ejemplo de epitelio de revestimiento es en el conjuntivo y las moléculas que van a nutrir a mi tejido epitelial de revestimiento se van a mover por difusión hacia ellas. Y vean en el último caso, en este carcinoma ya invasivo, por eso es muy importante estarse haciendo chequeos y literal cuando se hace la revisión, pues se tiene que raspar este tejido para poder evaluar las células. Por eso duele. En este momento, vean, en el momento en que se logra detectar alguna masa, es porque ya las células, hay muchísimo crecimiento. Entonces, vean aquí en este carcinoma invasivo, ya está este tejido epitelial de revestimiento, estas células cancerosas logran favorecer, mantienen un proceso inflamatorio que favorece el crecimiento de vasos sanguíneos. ¿Esto qué quiere decir? Que favorece la angiogénesis. Angiogénesis. Bueno, lo escribo aquí otra vez. Si fuera touch sería más fácil. Entonces, vean qué cosas importantes podemos observar en este proceso canceroso, que en realidad es de, de, de todo este complejo, esta enfermedad, es esto, la angiogénesis, puede diseminarse, se brinca todos estos controles de regulación de la mitosis. Aquí ya son varios puntos. Se evita que una célula se vaya a apoptosis. Entonces ahí ya son tres puntos diferentes. ¿Vamos bien? Ahora, ahora ya no cambian. Ahí está. Entonces vean, una sola mutación, una sola vez que se hayan metido a tomarse rayos X sin protección,
que en la clínica, oye, corre, ya llegó el paciente, tienes que ir corriendo y agárralo y ya no te pongas el chaleco de plomo. Con una vez que lo hagan, es poco probable, no es improbable, pero es poco probable que vayan a generar cáncer. Pero evidentemente si diario trabajan en un hospital donde diario se sacan rayos X, pues que inviertan en protección hacia las personas. ¿Cuáles son, alguien que vaya a clínica, cuáles son los lugares más propensos o que se tienen que cubrir para tomarse una placa? Si Pues el están, cuerpo, todo el cuerpo, el ¿no? Cuello. De hecho. realmente son órganos genitales, el cuello por la tiroides, que constantemente está sintetizando hormona tiroidea, y pues toda la parte reproductiva, ¿no? Mamas, mi aparato reproductor son los órganos más sensibles a la actividad de los rayos X. De hecho, en la facultad o los que se dedican a ello tienen lluvia, dime, los que se dedican a rayos X tienen un aparatito en donde se van midiendo la cantidad de, no, se me fue la medida, este, la cantidad de radiación a los que están expuestos y literal se tienen que ir a descansar para que no se expongan a mayor cantidad y hacerse chequeos de sangre, de todo el cuerpo. ¿Me decías, Lluvia? Que yo estoy trabajando en una clínica y sí he hecho placas, pero obviamente me pongo el chaleco, pero, o sea, no queda radiación en el cuarto, o sea, porque ese cuarto luego lo tienen abierto. Sí, se tendría que cerrar. Un cuarto bien hecho, todo debería estar alejado o tendría que tener plomo para que los que estén afuera no reciban la radiación. Me dijeron que ese cuarto sí tiene plomo, pero puedes dejar la puerta abierta, luego pasa la recepcionista, obviamente sin chaleco. Solo si se está tomando la placa, pues el cuarto se mantiene cerrado. Sí, mientras se tome la placa, Eso es lo que me preocupa. es el momento en el que se debe cerrar la puerta para evitar que salga. Y el chaleco sí siempre debe estar. Y también no sé si utilicen, si sea el revelado de las placas sea la antigua con los líquidos o ya sea digital. Lluvia. En donde yo voy lo manda a computadora. Ah, ok. Sí, porque en algunos lados todavía utilizan los líquidos reveladores y todos esos son cancerígenos. Entonces, muchos, ay, pues es que ya no siento que me queme, ¿no? Pues sí, pero pues en algún punto tus células van a acumular cantidad de mutaciones tal que con una que se pase, ya para qué quieres, y que tu natural killer no la detecte, pues doblemente, ¿no? Porque además estas células cancerígenas, entre más patógena es, tienen más herramientas para evitar ser detectadas por el sistema inmune. Entonces puede que estén ahí, pero si no las detectan, pues pasan desapercibidas. Entonces es peligroso, simplemente hay que tenerle respeto a las cosas que nos podrían causar daño y hacerlo con el debido cuidado, ¿no? Este, y el cuello, generalmente nos olvidamos del cuello, pero pues recuerden que ahí está la tiroides constantemente está sintetizando hormonas, entonces también puede ser es un punto focal en el momento de utilizar rayos X. No sé si alguien vio la serie o los documentales de Chernobyl. O sea, literal, la gente se estaba quemando por la radiación, muchos no aguantaban ni minutos. Y y cuando hubo la explosión obviamente es esta radiación,
el momento en que empezaron a tapar la radiación, pues mucha gente murió, muchas enfermedades teratogénicas durante el desarrollo. Este, pero bueno, vean esa serie o documental de Chernobyl. Se dice que la radiación ya conforme a la diseminación o al flujo de aire, pues toda la tierra ya está contaminada por radiación, ¿no? Que eso es más puede provocar más cáncer, ¿no? A ver, déjenme. Sí, creo que sí está en Netflix. No sé si la quitaron. Pero documentales o en YouTube, busquen documentales sobre Chernobyl. Y ahí se ve tanto la incapacidad de los gobiernos eh, por el manejo de ese tipo de residuos. A ver, déjenme ver qué tienen. Bueno, entonces aquí en esta imagen otra vez les puse la misma imagen, la misma burra revolcada. Los que bebieron leche liconza en esa época turbia, no sé, y puede haber contaminación. ¿A poco sí? Aquí lo Eso nunca lo había escuchado. no puso Ayesha. A ver, cuéntanos, dice de leche liconza. Ajá, yo nunca había escuchado eso. No, sí, es La que máquina como... perdida, ¿no? De rayos X. Ajá, no, es que fue en esa época de, pues, bueno, antes como de Chernobyl, bueno, de que pasara la gran catástrofe, pues ya había como liberaciones de radiación. Entonces, de hecho, diversos países que están alrededor de esa área ya tenían esos registros de radiación, pero como en ese entonces, bueno, me imagino que igual en la actualidad, la leche que compraba con azúcar, pues es en polvo. Ajá. Entonces, no recuerdo si era bien Escocia, que era un país de donde se, pues, traía la leche. Entonces, pues es que, bueno, más que nada fue por parte del gobierno. O sea, que ya sabía que esta leche contenía altos niveles de radiación, pero aún así la trajeron para acá a México. Entonces, lo único que hicieron fue rebajar la leche y fue más que nada en la parte de Veracruz y esos estados costeros, en Ajá. que pues los mexicanos bebieron pues esa leche que pues ahora sí que estaba al alcance de todos porque era de un precio accesible, incluso también podía ser gratuito, ¿no? Entonces, pues también hubo varios casos en que obviamente por el consumo de la radiación, pues tenían padecimientos más que nada estomacales, pero pues obviamente pues también podían tener cáncer o todo ese tipo de situaciones que te está comentando por Sí, los al altos final niveles. esas modificaciones genéticas que se hayan dado, por ejemplo, durante el desarrollo de los ovarios, por ejemplo, pues eso se lo va a transmitir a los hijos. O sea, como ustedes, puede que no vean resultados inmediatos en ustedes, pero si llegan a tener hijos, pues puede que se vea. Y sí, lo que comentaban del cobalto 60 también lo había escuchado o lo vi en un programa en donde era una máquina de radiografía de algún hospital aquí en México, en donde como tal se desmanteló, pero evidentemente los componentes de esta máquina pues son altamente radiactivos y no tuvieron el manejo adecuado y creo que lo vendieron como si fuera fierro viejo. Ya ven que es muy común aquí que se vendan las cosas como fierro viejo, prácticamente como esta serie, no sé si la vieron, la de House, donde uno tenía su, este, su negocio de cosas usadas y entre ellas, pues el material, algún material, ay,
pues metales, se mantenían esa radiación y obviamente en contacto constante con las personas, pues generaban mucho cáncer. Y ya después fueron rastreando qué había sido con todas esas piezas y creo que entre que desmantelaron e hicieron, creo que mandaron a hacer las varillas de construcción de las casas. Entonces, quién sabe dónde estén desperdigadas en algún punto del país, esas varillas con cobalto altamente radiactivo. Entonces, pues para saber, ni modo que andemos comprando bueno, estaría bien, ¿no? Comprar nuestra maquinita para detectar radiación e ir viendo si nuestra casa tiene varillas con residuos de cobalto. Pero pues todo lo pasa por un mal manejo de los residuos, lluvia, ¿qué nos decías? De hecho, Perdón. después de cuando fue el terremoto del 17, estaban Ajá. diciendo que muchas de las casas que se cayeron, una que otra había sido de esas varillas contaminadas pues con radiación. No, sí, sí está. Vivir en un país corrupto sí, sí da miedo. Doctora, tengo una pregunta. Ajá. En los últimos días de gestación de los perritos, pues se hace una placa para ver cuántos vienen y la posición. ¿Eso no afecta a los bebés? Puede afectar, evidentemente, pero es solamente una placa. O sea, tendrías aquí el punto de tomarla, ahí se evalúa otra vez qué tanto beneficio va a tener. Si es una raza que tiene problemas para parir, que no sé, un chihuahua se cruzó con un pastor alemán, dices, no, pues, ¿qué tal si salen cabezones las crías? Mejor hay que tomar una placa para ver si no vienen demasiada grande la cabeza y puede pasar por el canal de parto. Ahí pues es por mucho una o dos placas para ubicar tanto el canal de parto como el tamaño de la cabeza de los animales y ya no se vuelve a tomar otra placa. Evidentemente solo se hace al final porque pues, al inicio, ¿para qué? Tienes más riesgo hacerlo al inicio, que hay mayor crecimiento de las células, que está en plena formación todo su cuerpo, y pues todavía no vas a ver el tamaño final del tamaño del cuerpo. En otro tipo de razas lo podrías asociar, no sé, a un problema de que pues ya se le pasaron los días en el que debió tener a las crías, pues mejor hay que sacar placa, ¿no? Solo en casos en donde el riesgo es mayor el riesgo de la muerte de la mamá y las crías que una simple placa que probablemente no cause mutaciones. O sea, aquí el tema de cáncer es la acumulación de mutaciones. Una sola mutación puede que no puede no desencadenar cáncer, o más bien no desencadena cáncer. Eso que les quede claro. ¿Sale? Otra vez estos perros brachiocefálicos, este, este, o que solo nacen por cesárea, pues obviamente les tienes que sacar placa o literal ya te vas a la cesárea, ya no le sacas placa y pues ya los sacas todos de esa forma, ¿no? Como los bulldog. Ok. Ya los bulldog ya para que le sacas placas, si acaso nada más para ver el número de crías, o si ven que la hembra ya tuvo a las crías, pero pues tienen la duda, se ve extraña, pues sacan placa, digo que los rayos X, que es como el instrumento más prácticamente la tienen en muchas clínicas, a diferencia de un ultrasonido. Y nada más sería para verificar que no haya quedado alguna cría en la cavidad, ¿no? Entonces, esta imagen otra vez es lo mismo de vean cómo a partir de una célula que
logró evadir todos los controles, ya sea que la célula adyacente no la pudo detectar, que los macrófagos en el momento de andar sensando, pues sigue sintetizando las mismas citocinas, no le pasa nada, se brincó a esa célula, la natural killer igual pasó y dijo, no, pues esta sigue bien, ¿no? En el momento en que vean, ya aquí en la célula con 3 mutaciones, vean, aquí ya tiene 3 mutaciones y que estas mutaciones sean graves, es decir, ¿a qué me refiero con graves? Que afecten directamente el ciclo celular o que afecten los procesos de apoptosis. Únicamente en esos 2 grandes grupos desencadenan un mecanismo de cáncer bueno, pues muy evidente, muy fuerte, ¿no? Como en este caso. Entonces, vean, dentro de este mismo tejido cancerígeno, vean, esta célula en rojo es la que está marcada como que tiene 3 mutaciones. Las células que están adyacentes, pues también tienen mutaciones, pero no tantas. Estas mutaciones que le causaron a esta célula en particular, la hace tener características de mayor invasividad y por eso tenemos a estas células que son más peligrosas. Por eso constantemente, digo, órganos internos como que es más difícil estar averiguando si hay bultos, etcétera, pero pues sí ya tienen antecedentes de cáncer familiar, no está de más o siempre hay que estarse haciendo pruebas, tanto de sangre, o más bien de sangre, para ver si no hay alguna molécula extraña que se esté sintetizando. Yo tengo un amigo que desde los, ¿qué será? 4 años le detectaron cáncer y ya era un problema, no se le iba a quitar. Entonces ya tenía ahí una alteración en uno de sus cromosomas, entonces toda su vida iba a estar expuesto al desarrollo de cáncer. No la iba a librar de los 6 años y pues bueno, yo lo conocí en la carrera. Trabajamos juntos y digo, ya tiene eh, más de 30 años y en esos casos particulares en donde ya hay un antecedente específico de alteraciones cromosómicas, pues siempre debe estar en constante revisión para ver ahora dónde se va a desarrollar eh, el cáncer, ¿no? Y bueno, entonces esto es muy importante, la acumulación de cambios genéticos. El cáncer únicamente se da gracias a la acumulación de cambios genéticos. Y en esta imagen, bueno, tenemos estas células o más bien cromosomas que se obtuvieron de células tumorales de mama. Y vean aquí los colores que están representados en esta imagen, que es la número B. Ahí vean la cantidad, recuerden cuando hay división, pues hay intercambio de información genética, pero vean la cantidad de translocación que existe entre todos estos cromosomas es muy grande. O sea, la cantidad de modificaciones al ADN incrementa muchísimo. De hecho, a veces cuando exactamente no sé cómo es el procedimiento, pero se puede ir siguiendo el linaje, aquí está mencionado, el linaje original de dónde viene esa célula, porque sí puede ser una célula cancerígena de origen mamario, pero esta puede que tenga síntesis de proteínas que solamente en la mama se dan y que esta sea tan invasiva que el primer órgano que se debe de considerar para un proceso de metástasis es el pulmón. Por eso ustedes en clínica, cuando hacen igual tratamiento con cáncer en animales, se toma una placa para ver el pulmón y en el pulmón se puede lograr ver si hay metástasis, porque ahí es donde quedan todas las células ya sea atrapadas
porque al final se mueven por circulación y por vasos linfáticos. Entonces ahí recuerden que los vasos linfáticos son tan pequeñitos que seguramente se quedan ahí atrapadas, y el primer órgano donde seguramente, si es un cáncer maligno, al primer órgano donde se van a mover o donde van a poder observar esta metástasis es en pulmón. Entonces, sí se puede hacer un seguimiento de dónde vienen estas células, pero dependiendo de la cantidad de mutaciones que lleguen a tener, puede que esto sea inviable. Entonces, en cánceres que son muy agresivos o que ya tienen muchísimas mutaciones, a veces causa o es difícil seguir de dónde viene este cáncer. Otra característica que van a tener, vamos a ir acumulando ahorita nada más características del cáncer, que van a tener estas células cancerígenas, es esto. Dejen poner la pluma. ¿Qué es esta? La pérdida de la inhibición por contacto. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando se hacen cultivos celulares de forma en monocapa, como está representada en esta primera imagen, ustedes tienen su cajita de Petri, con sus nutrientes, sus componentes de la matriz extracelular que ya se lo saben. Van a poner células, estas células que se van a empezar a dividir, porque pues tienen las condiciones necesarias, ¿no? Como vimos en ciclo celular, si tienen espacios, si tienen nutrientes, si tienen estímulos, citocinas que las favorezcan, factores de crecimiento que favorezcan que se lleven al proceso de mitosis, pues lo van a hacer. Sin embargo, pues la caja de Petri tiene un espacio limitado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que siempre y cuando tengan contacto una célula con otra, pues va a haber este proceso de división. ¿Qué pasa cuando se interrumpe o ya no, este, no hay contacto con otra célula? Pues estas ya no, de forma normal no se van a empezar a reproducir. ¿Y qué pasa con células cancerígenas, como está representada en esta imagen? Vean aquí esta célula en rojo, no tiene contacto, no tiene medios de unión celular que la limiten a este tejido en particular. Esa, al no tener medios de contacto con otras células, es un inhibidor de la mitosis. Entonces no tendría por qué estarse reproduciendo, pero ¿qué pasa con esta célula? Pues que no le importa. No le importa que no tenga células adyacentes, esta se va a empezar a replicar y además no importa hacia dónde. O sea, aquí hacen una monocapa, pero estas empiezan a empalmar. Entonces, esta es una característica muy importante de las células cancerígenas. Pierden la inhibición por contacto. Entonces, literalmente, por eso se pueden ir hasta metástasis, porque se desprenden del tejido original, se van por torrente sanguíneo y si se llegan a pegar en otro lado o no, pues ellas se siguen reproduciendo. Entonces, esto es características muy importante. Vean cómo la morfología en estas células, como en esta imagen que corresponde a una imagen vista desde microscopio fotónico de este cultivo celular, vean cómo la morfología empieza a modificarse totalmente, ¿no? También, ¿qué característica van a tener nuestras células cancerígenas? Pues que se va a modificar el metabolismo celular. En esta modificación del metabolismo celular, aquí tenemos células de tejido, un tejido diferenciado, parecen células octogonales, supongamos que es hígado. Entonces estos hepatocitos que están aquí, pues ya sabemos que utilizan nutrientes como es la glucosa, van a utilizar el metabolismo de la glucólisis para generar energía y para generar residuos, que es el piruvato. Este piruvato que se va a utilizar también en el ciclo de Krebs para la formación de los mediadores de la fosforilación oxidativa.
Entonces, de forma normal, pues las células en porcentaje son más, utilizan más el metabolismo a partir de oxígeno, ¿no? Entonces utilizan la fosforilación oxidativa, es a partir del contenido de oxígeno para producir la energía, los residuos que nos van a ayudar al mantenimiento de la célula en condiciones óptimas, que es el ATP, CO2 y agua, ¿no? Estos son los derivados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una célula tumoral? Bueno, pues aquí hay un cambio totalmente en el metabolismo. Vean cómo la fosforilación oxidativa, o sea, realmente trabajan estas células en condiciones de estrés. Una célula que está estresada por bajos niveles de oxígeno, pues realmente se debería ir a apoptosis, no aguanta mucho tiempo, pero estas células empiezan a modificar su metabolismo para trabajar con poco oxígeno. A pesar de que está muy irrigado este sistema cancerígeno, empiezan a trabajar con poco oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que va a aumentar la cantidad de lactato. Por eso también el lactato, recuerden que es un derivado de la actividad física. En el momento que están haciendo ejercicio, disminuye la cantidad de oxígeno a nivel de músculo y lo que se produce es lactato. Este lactato, en el momento en que dejan de hacer ejercicio, se cristaliza y genera dolor. En el caso de los tumores es casi como si estuvieran haciendo muchísimo ejercicio y por eso duele muchísimo. ¿Ok? Entonces vean aquí el metabolismo de las células cancerígenas se cambian radicalmente y por eso también no sé si alguno de ustedes tengan algún conocido que tenga cáncer o ustedes padecen o etcétera, pero es todo un complejo, un tratamiento muy complejo para poder luchar contra estas células y al final se hace un tratamiento también de tipo nutricional en donde se le baja la cantidad de carbohidratos a estas células para que se empiecen a disminuir su metabolismo. Además, obviamente, de los tratamientos cancerígenos que favorecen la apoptosis. Y de hecho, en estas células cancerígenas hay modificaciones a sus receptores de membrana en donde pueden expulsar el medicamento. O sea, en el momento en que ingresa el medicamento, generan receptores específicos en donde así como entra, lo sacan. Entonces también por eso ha sido muy difícil controlar esta parte del cáncer. Entonces recordar, ¿no? Otra vez, cuando vimos esto de los procesos de apoptosis, pues siempre va a haber estrés celular. Cuando aumentamos demasiado este estrés, pues de forma natural se logra mandar algunas células que presentan alteraciones a apoptosis. Pero, ¿qué pasa con estas células que aguantan o que constantemente están en estrés y que logran brincarse estas señales de apoptosis? Bueno, pues se va a desarrollar en un cáncer. Aquí quiero ver. Entonces, aquí algo muy importante y es que estas células cancerígenas se dice que son inmortales. Y recuerden que cuando vimos la parte y otra vez de división celular y los cromosomas, había algo que eran los telómeros.
conforme se van dividiendo las células, se van acortando, se va haciendo más pequeño el telómero. De ello que se dice que el número de divisiones celulares es limitado. Entonces, este número de divisiones, si tienen, no sé, células, cualquier tipo celular, no sé, del cuerpo, que dices, no, pues solamente estas son células en particular, solo son 25 divisiones mitóticas y se muere. ¿Por qué? Porque va disminuyendo, se va cortando el telómero, el tamaño de este cromosoma y evidentemente si se va cortando, pues ya es un indicativo de que se tiene que ir a apoptosis. ¿Qué pasa con estas células que se les llama inmortales? Pues que van alargando. Entonces ellas replican a la telomerasa, esta telomerasa que lo que favorece durante la fase S para entrar después a mitosis, replican a esta telomerasa y lo que hacen es que no deje que se acorte el telómero, lo que hace que sean células inmortales y que no tengan un número limitado de división. Esto se puede utilizar en cultivos celulares. No sé si alguien tenga artículos al respecto, pero por ejemplo, no sé, una línea celular que quieren cultivar para algún experimento, pueden hacerla, pueden utilizar esta telomerasa para hacerla inmortal, que realmente es para mantener la línea celular intacta y poderla utilizar en muchos experimentos. Pero esto se descubrió gracias a estas células cancerígenas que se vuelven inmortales. Gracias. Cambiarle. Entonces ya casi vamos a acabar. Otra vez, ¿no? Esto ya lo habíamos revisado y este es en la parte de la metástasis y diseminación de estas células cancerígenas. En el momento en el que logren llegar a un vaso sanguíneo, vean, en el momento en que lleguen a un vaso sanguíneo se pueden diseminar hacia cualquier tejido. Entonces, en el momento ya sea que se anclen, que se logren anclar, recuerdan que el anclaje se logra a través de la expresión de selectinas, que se anclen al tejido epitelial de revestimiento de los vasos sanguíneos. Pues una vez anclándose ya se pueden diseminar a otros tejidos. Vean, esto suena repetitivo, pero yo creo que ya vimos varios puntos importantes y características específicas que deben de tener las células y de aquí que vienen diferentes términos que igual y el video lo ven ustedes bueno, obviamente no salen de sus casas, pero lo ven para otro momento, en donde se mencionan que hay protoncogenes. Entonces, estos protoncogenes, ¿alguien sabe qué es? Si tengo alumnos del doctor Emanuel, seguro ya saben qué es, o no sé si ya están en este tema, no sé en qué tema van. ¿Hay alguien por aquí? ¿Nadie? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Qué son los protoncogenes? ¿Nadie? Ni por participación. Son genes que estimulan la división celular. Estimulan la división celular. Pero, o sea, codifican, lo hacen codificando
los factores de transcripción, ¿no? Algo así. Ajá, más o menos. ¿Quién le ayuda? Pues yo también opino lo mismo, que son genes que van a promover el crecimiento y la división celular, ¿no? Ajá. Bueno, o sea, por lo que Ahorita. entiendo, Ujú. es un gen que, o sea, va a participar en el crecimiento de las células, pero cuando existe Ujú. una mutación, va a generar que se formen células cancerosas. Ujú. Sí, aquí el punto son estos dos términos. Ahora apúntenme sus nombres para ponerles su participación. Entonces, aquí como bien lo mencionaban, estos genes, recuerdan cuando vimos división celular, en la parte también de apoptosis, son genes reguladores de la división celular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos protoncogenes son como tal, son genes que favorecen la división celular, pero de forma normal. ¿Qué pasa? Que si hay alguna lesión en estos puntos, pues evidentemente se va a llevar a apoptosis, pero si hay una alteración en estos protoncogenes y a pesar de ello se sigue con la división celular, ya no se le conoce como protoncogenes, se le conocen como oncogenes, genes genes alterados que me están provocando que la célula se divida de forma constante, ¿de acuerdo? Y en el videíto ahí les mencionan 4 o 5 ejemplos de protoncogenes y oncogenes, y ayer les mencionaba algo sobre la P53, ¿qué era? Es cuando hay daños en el ADN y se activa esta proteína, esta P53, Ajá, para que suprima la proteína y se activen las vías intrínsecas, ¿no? exacto. Aquí escríbeme tu nombre para ponerte otra participación. Entonces, vean, aquí la P53, que es el ejemplo común que se coloca como un oncogen, cuando se altera esta proteína en particular, la célula ya no se puede llevar a apoptosis. Y se ha visto que alrededor del 50% de todas las células cancerígenas tienen alterada la P53. La P53, el nombre es por el peso en kilodaltons. Entonces, hay muchos estudios, se ha visto que esta proteína en particular, si se ve alterada, la célula no se va a apoptosis. Entonces, haciendo una recapitulación, las células cancerígenas surgen a través de múltiples mutaciones que les favorezca la inhibición de la apoptosis, que se eliminen los diferentes puntos de control durante la mitosis, que puede ser otra versión, que serían como los principales. Y con esto yo creo que terminamos. Revisen el video porque ahí pone el ejemplo. Aquí nada más les coloqué el del P53, pero ustedes ya han visto algunos en la parte de división celular que son reguladores de la mitosis. Vimos ya apoptosis. Entonces, todos estos puntos eh, de verificación del ADN se los brincan estas células cancerígenas para poderse inmortalizar. Entonces vean aquí cómo se rompe como tal esta sociedad como organismo y tenemos a estas células cancerosas.
Lluvia. ¿Qué determina la velocidad en la que crecen, bueno, se duplican las células? Por ejemplo, de la clínica en la que estoy, le acaban de ¿cómo se dice? Extirpar un tumor a un perrito y era cáncer y ya todo bien, o sea, ya se recuperó, tuvo su tratamiento y todo. Y en la semana la propietaria le encontró otra bolita, hicieron estudios y pues era cáncer otra vez, o sea, como que... Aquí el punto, y es lo más difícil en la clínica, en la parte quirúrgica, ¿cómo te aseguras que estás quitando el 100% de las células cancerígenas? O sea, son tan chiquitas que no te puedes asegurar que estás quitando todo. Entonces, por más que abras alrededor y creas que estás quitando células sanas, puede quedar alguna y esa desarrollarse en cáncer. Entonces, ve aquí, por ejemplo, suponiendo que el paciente le quitaste esto, que fue lo evidente, que dijiste, no, pues es que este parecía tejido sano, pues ya, ¿no? Porque tienen menos mutaciones que pueden desarrollar a cáncer, pero pues, ¿qué te asegura que esta que dejaste aquí, como lo viste en tu paciente, pues obviamente va a desarrollar? Y aquí el punto sería la velocidad de crecimiento. En muchos, bueno, depende. En algunos, por eso siempre es ideal el histopatológico. Algunos cánceres de tipo benigno crecen muy rápido, muy, muy rápido. Entonces, a la semana ya tienes una bolísima. Entonces lo extirpas, pero pues son cánceres benignos ya cuando hacen el patológico, pero ello no significa que pueda desencadenarse en un cáncer maligno. Y también lo van a ver en patología, características morfológicas, si la masa es suave, si es dura, qué tanto, qué tan irrigado está. Generalmente los que son más agresivos y cuando hacen la cirugía tienen demasiados vasos sanguíneos. Entonces, una vez que tiene vasos sanguíneos, imagínense, cualquier célula única podría migrar. Si tiene esta inhibición por contacto, pues puede crecer en otro lado, ¿no? Entonces es complicado. Ok, Por gracias. eso siempre hay que fomentar esta parte de la esterilización de las hembras, también de los machos, para evitar futuros procesos cancerígenos, ¿no? ¿Listos? Entonces ya terminamos de ver. ¿Quién tiene levantada la mano? ¿Lluvia otra vez? Ya no. No, se me olvidó. Ok, entonces ya esos son todos los temas. Revisen el video de 15 minutitos, nada más ahí para que vean los ejemplos de protoncogenes, oncogenes. Y listo. Con ustedes, la siguiente semana empiezo a poner los videos para, para que les hagamos preguntas, que sería el miércoles. Y el jueves, examen. ¿Sí? Sí, profesora. Doctora. Entonces el 4 realmente van a tener una clase libre. El 4 y el 11 va a ser para que se expongan o para que les preguntemos todo lo que les tengamos que preguntar. Y para, si terminamos bien, solo esas dos clases. Si hay algún rezagado o algo, pues ya sería el jueves 12 y ya, a partir de ese momento ya tendría a más tardar el 13, viernes 13 o sábado 14, sus calificaciones para saber quién se va a vuelta a el 18.
Y el examen es el 5, el último. ¿Ok? Entonces, a prepararse para su artículo. Profesor, ¿y cuándo nos daría como calificaciones? A más tardar el sábado 14. Ah, ok. Porque el miércoles 18 es la vuelta A en su caso, ¿no? Miércoles 18 es vuelta A y jueves 19 vuelta B. Vale, gracias. Sale. Bueno, cuídense, vacúnense. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.